Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Luis Ávila y el día de hoy les traemos un nuevo vídeo para aprender matemática en tu canal Así Flipeo en Matemática. ¿Y qué trabajamos el día de hoy? Pues justamente vamos a abordar un tema llamado la factorización. Factorización, sí. Y para ello le traigo esta pequeña operación. Si yo quiero resolver x más 2 por x más 3, ya sabemos que tenemos que multiplicar el valor de x por cada una de estas dos o de estos dos términos. Lo mismo tendríamos que hacer en este caso con el número 2, es decir, 2 por x y 2 por 3. El resultado finalmente me va a salir x cuadrado más 5x más 6. ¿Cómo se llama toda esta operación? Se llama la multiplicación. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es establecer a partir de un polinomio, lo vamos a convertir en factores. Y para ello, ¿qué operación vamos a realizar? Pues la operación inversa llamada la factorización. Factorización, claro que sí. Y para ello vamos a estudiar muchos casos. El primer caso del día de hoy se llama factor común. Factor común. Entonces, para ello vamos a resolver con el primer ejercicio. Si queremos factorizar ax más bx y más cx, recuerden que la factorización es una expresión, en este caso convertida en factores, pues para ello lo que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. ¿Cuál es el factor común de este polinomio? Ax más bx más cx. Piénsalo. Bien, el factor común es x. Ese factor común que es x, ahora lo vamos a extraer y vamos a colocar un paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a colocar algunos términos. ¿Cuántos términos van a ser? Pues contemos. 1, 2 y 3 términos que están representados por los signos de más. ¿Y cuáles vendrían a ser esos términos que van a estar colocados del paréntesis? Para poder saber cuáles son esos términos, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir. Vamos a dividir cada uno de estos términos, por ejemplo, ax con el factor común x, bx con el factor común x y cx con el factor común x. Los resultados, es decir, los cocientes, los vamos a insertar en el paréntesis. Pues vamos a verlo. Primero dividimos, en este caso, ax entre x. No se olviden, ax con x. Cuando yo lo divido, las x se dividen y esto resulta ser 1. Es decir, se simplifica. Por lo tanto, el resultado es a. Lo mismo hacemos con bx. Bx entre x. En este caso, el resultado pues será b. Y finalmente dividimos cx ¿con quién? Pues con la x que vendría a ser el factor común. Es decir, el resultado será c. Muy bien, ya está factorizado, así de simple. Ax más bx más cx resulta ser igual a x multiplicado por a más b más c. ¿Qué tal estuvo? Pues fácil. Vamos a ver un segundo ejercicio. ¿Qué pasa si queremos factorizar a x más bx más x? De igual manera procedemos. Nos damos cuenta que el factor común en este caso es la x. Entonces extraemos el ax y abrimos el paréntesis correspondiente. Y luego lo que viene a continuación es dividir. Pues bien, ¿qué vamos a dividir? Correcto, vamos a dividir a x, bx y x entre el factor común de la siguiente manera. Veamos, ax dividido entre x resulta ser a, porque las x se eliminan. Si yo divido nuevamente la bx y bx entre la x, pues esto se elimina las x y resulta ser igual a b. Y finalmente divido esta x entre el factor común que es la x de esta manera, y esto me resulta ¿cuánto? Pues muy bien, esto es igual a 1. Ya está. Ax más bx más x es igual a x multiplicado por a más b más 1. Y esto es lo que se le llama la factorización por el factor común. Pues vamos a ver otro ejemplo. Si queremos dividir ahora x cubo más bx cuadrado más cx, ¿cuál es el término común? A ver, ¿cuál será? Pues ahora nos damos cuenta que la x es lo que se repite en los tres términos. Pero para ello lo que tenemos que sacar nosotros es el factor común con el menor exponente. Es decir, la x del cubo, del cuadrado o el 1, pues extraemos la x con el exponente 1 y procedemos a abrir el paréntesis. El proceso a seguir es igual que lo que hemos venido aplicando en los dos ejemplos anteriores. Es decir, voy a tener que dividir en este caso a x cubo con la x que es el factor común. Pues vamos a dividir y para ello tenemos que recordar la propiedad de las bases iguales cuando ocurre en la división. Los exponentes se restan. Muy bien, entonces x cubo con x, esto resulta ser x cuadrado, pero no te olvides multiplicado por la a y me quedaría expresado de esta forma, ax cuadrado.
De la misma manera voy a tener que dividir el bx cuadrado ¿con quién? Pues con el término común que es x. Bx cuadrado entre x, no olvides que x cuadrado con x los exponentes se restan y esto resulta ser b multiplicado por x. Y finalmente vamos a tener que dividir el cx entre el factor común x de la siguiente manera: cx dividido con x, las x se simplifican y el resultado es c, y ya está factorizado. X por ax cuadrado más bx más c es el resultado de factorizar toda esta expresión trinómica. ¿Qué tal estuvo? ¿Fácil? Muy bien, claro que sí, estuvo demasiado fácil. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Si yo quiero factorizar a por x más 1 más b por x más 1, muy bien, vamos a tener cuenta cuál es el factor común. Pues sencillo, ¿verdad? El factor común en este caso vendría a ser x más 1. Entonces lo que vamos a extraer es justamente x más 1. Muy bien, vamos a extraer x más 1 y no te olvides colocar el paréntesis. ¿Y qué es lo que vamos a colocar dentro del paréntesis? Pues muy bien, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Entonces vamos a proceder a dividir ax más 1 entre x más 1, el resultado x más 1 con x más 1 se simplifica y resulta ser igual a. De la misma manera, divido b por x más 1 entre x más 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos. Correcto, el resultado es b. Y así de fácil se factorizan estas expresiones. Vamos a ver un ejemplo más. Si queremos factorizar bx cuadrado, 24x cuadrado y a la cuarta más 36x a la cuarta y cuadrado, muy bien, ahora está un poquito más complicado, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que 24 y 36 como que sí tienen algo en común. Como si hay ese término común, anda pensándolo. Y si quiero con x cuadrado y x a la cuarta, también tienen algo en común, ¿verdad? Lo mismo ocurre con y a la cuarta y y cuadrado. Muy bien, ya vas pensando, muy bien, muy bien. Entonces, primero lo que tenemos que hacer con los números 24 y 36, que es lo que se tiene que sacar. En este caso, pues hallamos el máximo común divisor de 24 y 36, y esto es 12, claro que sí, y ese 12 es lo que se coloca aquí como factor común. Y además nos damos cuenta que se factoriza el x cuadrado porque ya habíamos dicho que entre el x cuadrado y x a la cuarta siempre se extrae el menor exponente. De la misma forma hemos extraído y cuadrado porque entre y cuadrado y y a la cuarta, si el menor exponente en este caso es y elevado al cuadrado. Pues bien, ya está factorizado 12x cuadrado y al cuadrado. No olvides que si tenemos números que tienen algo en común, pues para ello sacamos el máximo común divisor de los números. Muy bien, ahora lo que vamos a colocar es qué términos van a ir dentro del paréntesis. Pues ya sabemos la regla a seguir. Lo que tenemos que hacer es dividir, que vamos a dividir cada uno de estos términos entre el factor común, es decir, 24x cuadrado y a la cuarta entre 12x cuadrado y al cuadrado, tal como lo tenemos aquí. Pues la división es muy sencilla. Vamos a proceder. 24 entre 12 es 2, correcto. X cuadrado con x cuadrado se simplifican. Y a la cuarta con y cuadrado, muy bien, y al cuadrado, porque los exponentes se restan, y esta es la respuesta, 2y cuadrado. De la misma forma vamos a proceder a dividir, en este caso 36x a la cuarta y al cuadrado entre 12x cuadrado y cuadrado. Muy bien, dividimos 36 entre 12, la respuesta es 3, correcto. X a la cuarta entre x cuadrado, muy bien, x cuadrado y y cuadrado con y cuadrado, excelente, se simplifica. Entonces la respuesta es 3x elevado al cuadrado. Y esa es la factorización con el caso factor común, monomio o polinomio. ¿Qué tal estuvo? ¿Fácil? Muy bien, pues le seguimos. En este caso vamos a hacer más y más videos de factorización. No te olvides darle el like correspondiente a este video y nos vemos hasta pronto.